Muy buenas noches para todos los personas, para todos los amigos, para todos los familiares, para todos los miembros de la iglesia. Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro. Hoy nuevamente reuniéndonos para llevar una nueva enseñanza referente a lo que hemos venido tratando durante estas últimas semanas y que tiene que ver básicamente con el capítulo 13 de Apocalipsis. Lo hemos venido desarrollando en las últimas semanas, las últimas 2 semanas hemos venido hablando sobre este texto y que es de bastante, pero bastante importancia por aquello de lo que hace mención a lo que es la aparición del personaje que la misma Biblia cataloga como el anticristo. Entonces hemos venido hablando de él. Hoy vamos a hablar sobre otro personaje que aparece paralelo a este siniestro hombre, ser, y que también toma una importancia sumamente importante en lo que son los eventos de los últimos tiempos. La Biblia los cataloga o les da de las 2 bestias. Imagínense el impacto que tendrán estos 2 personajes. Como les digo, en las semanas anteriores hemos estado hablando del primero, que es la referencia del anticristo. Hay algo pendiente que, aun cuando no lo cita como tal este pasaje, sí es bueno de que a lo mejor lo podamos inclusive conversar, y es el origen, la procedencia que seguramente va a tener este hombre, este ser. Hablamos de una región particular del mundo, ¿no? Bueno, entonces esta noche nos preparamos para estudiar este capítulo 13, la tercera parte, y miraremos y tal vez concluiremos, o si se nos irá para un cuarto capítulo de este tema tan supremamente importante. Bien. Habiendo dicho esto, entonces entramos inicialmente a saludar a nuestros panelistas. En esta noche no nos acompaña nuestro hermano Ricardo. Les saludamos desde acá y esperemos que próximamente nuevamente esté acompañándonos en una próxima edición del Faro. Pero saludo a mis otros 2 panelistas en esta noche y empiezo con usted, copastor, dándole la bienvenida y agradeciéndole por el tiempo que, como siempre, los días martes separa para estos estudios bíblicos. Bienvenido al Faro y hablamos de Apocalipsis capítulo 13, básicamente hablamos de las 2 bestias. Así es, pastor, muchas gracias, Dios le bendiga a usted también, a nuestro hermano Exxon, nuestro hermano Ricardo, allí donde se encuentra, igualmente le bendecimos, y a cada una de las personas que nos siguen allí a través de las redes sociales. No se les olvide, por favor, compartir los links para que otras personas también sean bendecidas a través de la palabra del Señor. Nosotros tratamos de traer lo mejor de nuestro conocimiento. Buscamos por allí algunas fuentes donde podamos encontrar cosas para brindarles a ustedes las herramientas y pueden tomar un juicio. Como lo hemos mencionado ya varias veces, nosotros no tenemos la última palabra, ni tampoco estamos diciendo que lo que nosotros decimos es explícitamente la verdad. Obviamente que el Señor nos lleva en el conocimiento hacia esa verdad, ¿no? Pero es bueno entonces, y sobre todo en esta parte del Apocalipsis que es un poco, digamos, confusa, y principalmente teniendo en cuenta que esto no es para la iglesia. Yo quiero dejar muy remarcadito esto, ¿no? De que cuando nosotros hablamos de este tema y cuando el Señor quizás puso este tema de Apocalipsis, ese libro dentro de la Biblia, no lo hizo con el deseo de que la gente se asustase, sintiese miedo y que por eso nos acercáramos a Dios, porque muchas veces las personas piensan que a través de esto estamos infundiendo miedo y que la gente por miedo tiene que acercarse a Dios para huir de cada una de estas desgracias, si las podemos llamar así, que aparecen a través de este libro. Y la cuestión no es esa, porque tenemos que dejar constancia perfectamente que esto no lo va a tocar la iglesia. Tú y yo, que hacemos parte del cuerpo de Cristo, no lo veremos, pero simplemente lo estamos mirando como referencia para aquellos que decidieron no seguir los caminos de Dios.
Ese título es bien, bien tremendo, ¿no? Eso de las dos bestias, eso suena pero horrible, nada más el solo título. Y ese capítulo nos habla justamente de esos tres personajes que ya mencionamos, que son nuestros enemigos, a ver, como son Satanás, el anticristo y el falso profeta. Tres personajes que están muy bien allí distribuidos y que es necesario conocerlos. Obviamente, como le digo, aparecerán en un momento determinado donde ya la iglesia habrá partido. Pero entonces los esperamos en este nuevo programa y que sea de gran aprendizaje tanto para ustedes como para nosotros. No olviden, si tienen alguna pregunta o algo así, háganlo allí en el chat. Nosotros estaremos atentos para contestar cualquier cosa que ustedes tengan en mente. Dios les bendiga y bienvenidos. Bueno, algo de lo que tenemos que tener en cuenta y es algo para que la audiencia lo pueda también hacer, interactuar, es que si hay alguna pregunta o algún tipo de inquietud que en algún momento pueda surgir a través de estos temas, por eso es que si a lo mejor no le podemos contestar directamente acá en el programa, o sea, me refiero a la parte verbal, llamémoslo de alguna manera, estaremos por el chat interactuando con ustedes, ¿no? Entonces, cuando aparezca algún tipo de pregunta, vuelvo y digo, inquietud, no se preocupe que alguno de nosotros estaremos respondiéndole, bien sea vía Face, vía YouTube o inclusive por el mismo WhatsApp de la iglesia, hablo los que están agregados dentro del WhatsApp. Bien, voy a saludar a mi siguiente panelista, a nuestro hermano que tiene siempre estos temas escatológicos en mente y que nos habla mucho de lo que hace referencia a estos tiempos finales. Le doy la bienvenida en esta noche a nuestro hermano Exxon y también dándole las gracias por sacar este tiempo para poder compartir con cada uno de nosotros y que nos aporte de su conocimiento. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido al Faro y bienvenido a este tema que hace referencia a Apocalipsis 13, las dos bestias. Muchas gracias, Pastor Miguel. Saludos, copastor Jairo. Yo creo que debemos darle gracias a Dios que nos da el privilegio de poderle servir ante todo, ¿verdad? Y definitivamente, mire que Jairo arranca mencionando que nosotros no infundamos para nada, infundimos la palabra miedo, para nada, para nada. Usted no nos ve a nosotros como que, uy, qué miedo, como cuando uno tiene frío. No, es totalmente lógico y estoy totalmente de acuerdo que este tema no va a tocar a la iglesia. Estos temas de Apocalipsis, de la tribulación y gran tribulación, bajo ninguna circunstancia escatológica y apologética va o tiene parte que ver con la iglesia de Jesucristo. Ya estaremos allá en el cielo. Obviamente, mientras el mundo, el morador de la tierra, el inconverso, las personas que nunca quisieron venir a los pies de Jesucristo, o como dijo Jesús, yo vengo es aquí, primero es para que escuchen el mensaje y usted sea un arrepentido y un convertido, ¿verdad? No solamente sirve arrepentirse, Mateo 4:17. Aparte de arrepentirse, tiene que convertirse a Cristo, al cristianismo. Pero por 2 semanas estuvimos hablando únicamente, pastor, copastor, del papel de la primera bestia, ¿verdad? De dónde surgiría este tipo, este elemento. Hablamos de cuál sería su carácter, ¿verdad? Qué características iba a presentar, ¿verdad? De dónde recibió este tipo el poder. Y es algo que en algún momento vamos a tocar también, porque la iglesia está acostumbrada a escuchar el término el anticristo y el falso profeta, ¿verdad? Pero hay un elemento que se pierde y en algún momento lo traeremos en algún estudio, sea el día martes o los días jueves. Acuérdese que también hay una trinidad diabólica y también hay un padre que supervisa y monitorea a estas dos bestias, porque acuérdense que el enemigo, el diablo, le fascina
duplicar todo lo relacionado con las cosas de Dios. Así como hay un Espíritu Santo y también está Jesucristo, también hay un Padre. Y obviamente también existe un antipadre, dejémoslo así. Pero eso lo explicaremos en algún estudio futuro. Vimos de que este tipo obviamente le harán un intento de asesinato y definitivamente creemos de que va a morir porque tiene que falsificar la resurrección de nuestro Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Y también vimos cómo el tipo va a cautivar el corazón de la gente en todo el mundo con un montón de blasfemias en contra del Señor, y incluso se le va a hacer o se le va a permitir de que haga guerra en contra de los convertidos, los santos, los convertidos en la gran tribulación. Y lastimosamente, tenemos que decirlo, el tipo va a lograr la tan anhelada adoración de todo habitante en el planeta Tierra, colombianos, mexicanos, americanos, rusos, gringos, todo el mundo va a adorar a este tipo. Pero el pastor decía la semana pasada, bueno, se nos olvidó como que un versículo, el que tengo oído, que oiga. ¿Será que realmente el mundo va a tener oído en medio del movimiento de aquí del falso profeta y el anticristo? Esa fue la primer bestia, ¿verdad? Ahora viene la segunda. Entonces, para enlazar esta segunda bestia que tendrá, obviamente vamos a mostrar la revelación de qué representa esta bestia, que también tiene una cabeza con dos cuernitos, ¿verdad? ¿Qué representa esa cabeza? ¿Qué representan esos cuernos? Pero iglesia, ¿sabían también de que Jesucristo reconoció estos cuernos? ¿Cómo? Eso lo vamos a explicar con la ayuda de Dios en el día de hoy. Bienvenidos, compartan por favor. Pastor. Bueno, vamos a ir rápidamente a las escrituras y hoy voy a utilizar la nueva traducción viviente. Hoy voy a utilizar, la semana pasada usé la Reina Valera, en otras he utilizado otras versiones, la nueva traducción internacional. Bueno, en fin, varias de las versiones, normalmente, como siempre lo remarco, y esto para que lo tengamos en cuenta, me gusta utilizarlas en diferentes capítulos y aún en los mismos mensajes del domingo, porque en algunos conceptos nos ayuda. Puede ser de que las traducciones no sean exactas al original, más sin embargo, sí nos ayuda a tener una idea comparativamente viendo cada una de estas versiones. Así de que hoy, y como lo he venido reiterando ya en esta noche, vamos a Apocalipsis 13, pero nos vamos a ubicar en el versículo 11 en adelante. Y aquí inclusive en negrilla, en esta traducción, aparece un título que dice La bestia que sale de la tierra. Y en el verso 11 dice de la siguiente manera: luego vi a otra bestia. Esta salía de la tierra, tenía dos cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, a la que se había recuperado de su herida mortal. Verso 13. Hacía milagros asombrosos e incluso, perdón, que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Verso 14. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Verso 15. Luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Verso 16. Además exigió a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que su nombre representa. Aquí
Se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque su número es número de hombre y su número es 666. Bueno, creo que esta versión da conceptos muy precisos de algunos aspectos que son interesantes mirar. Pero quiero que arranquemos, como debe de ser, por ese primer versículo, el verso 11, donde hace referencia a que vio aparecer otra bestia que salía de la tierra. Es decir, que aparece otra manifestación diabólica, otra manifestación del mal, y viene con un propósito exacto. Viene con el propósito de buscar adoración hacia esa primera bestia. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y en su descripción habla de 2 cuernos, ¿cierto? Pero también habla de que tiene una voz, digámoslo, lo asimila o lo coloca como voz de dragón. Pero quiero entonces empezar con mis panelistas para que nos empiecen a dar conceptos sobre este primer versículo. Y arranco con usted, copastor, en esta noche. ¿Qué podemos decir de este versículo 11 donde hace la aparición esa segunda bestia? Ya nuestro hermano Exxon mencionó que él quiere hablar algo sobre los cuernos y esto. Para no ser repetitivos y para no ir sobre el mismo punto, yo prefiero que entonces él lo especifique exactamente sobre qué significan estos 2 cuernos y lo demás. Yo quisiera hacer un preámbulo antes, si me lo permite, pastor, y concluir un puntico que fue que yo dejé la semana pasada. Es de ese versículo, es versículo 7, que decía, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Yo recuerdo que mi hermano Exxon dio una explicación compacta allí de lo que significaba esa situación, pero yo les dije que quería presentarles una explicación también porque tenía una visión de qué era lo que significaba eso y yo quiero compartirlo. Pues hay muchos punticos que se han quedado porque si seguimos haciendo el estudio sobre esta sola bestia nos da diciembre y no terminamos, pero entonces este puntico sí lo quiero tocar de todos modos porque quiero mencionarlo y que lo tengamos muy en cuenta. Eso de que le hizo guerra a los santos y los pudo vencer. Mire, yo les dije la vez pasada que tengamos en cuenta que este momento que estamos viviendo es el de la gran tribulación. Y la tribulación es el tiempo cuando no va a estar aquí la presencia de Dios. Recordemos, ni la iglesia. Recordemos que durante este tiempo, la iglesia, cuando va a comenzar este tiempo, la iglesia es raptada. Nosotros nos iremos con el Señor y para este tiempo estaremos teniendo una boda maravillosa que nos menciona allí más adelante Apocalipsis, que son las bodas del Cordero. Entonces aquí no va a estar la palabra de Dios, no van a haber testimonio, no va a haber iglesia, no van a haber los hermanitos por allí predicando la palabra. No, Señor, no estaremos acá. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué va a pasar con las personas que estén en ese tiempo allí? Y la pregunta es, ¿habrá salvación o no habrá salvación? Y según la palabra, por lo que allí nos remitimos, dice que le hará guerra a los santos y los vencerá. Quiere decir que de pronto sí van a haber algunos que en ese momento se van a acordar, ay sí, de buscar al Señor. Seguramente mucha gente que conoció la palabra y que se quedó en ese tiempo se van a arrepentir y van a decir, no, ahora sí queremos estar contigo y van a buscar del Señor. La pregunta es, ¿lo van a encontrar? Pues seguramente no, porque él habrá sido raptado o nos habrá sido raptado si él se habrá ido con su iglesia. Recordemos que durante este periodo pasa el tiempo de los 2 testigos o los 2 olivos que hablamos. Ellos fueron allí crucificados, fueron entregados, martirizados y mostrados al mundo y todo el mundo se burló de ellos porque obviamente no había la defensa. Reconozcamos que hoy en día tú y yo, cada uno de nosotros somos victoriosos, pero es gracias al Espíritu que nos da ese valor para ser vencedores. Eso no es de nosotros, no es que nosotros seamos héroes ni andemos de capa. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a vencer todas esas ángeles maléficos que existen, esos espíritus demoníacos que hay en las regiones celestes, como dice la palabra. Entonces la batalla no es nuestra, es del Señor. Y si el Señor no está en ese tiempo, ¿cómo va a pelear entonces alguien contra un demonio? Eso va a ser imposible.
yo quiero que no perdamos la memoria y recordemos qué pasó con la iglesia en tiempos primarios. Ustedes recordarán y seguramente habrán visto algunas películas de los hechos que acontecieron cuando empezó la iglesia. Allá en Roma tomaban a los que creían en Dios, les decían, renieguen de Dios. Ah, ¿no quieren renegar de Dios? Cogían los hijos y se los echaban a los leones. Y los padres tenían ir a que defender sus hijos. Se los echaban a comer a los leones, los destruían, así era como ellos los destruían. ¿Sabe qué va a pasar en este tiempo, en de la tripulación, en esto que estamos hablando? Pues va a pasar algo muy similar, solamente que no se lo van a echar a los demonios. ¿Sabe cómo va a ser el trato de Satanás? Vea, le va a decir, reniegue de Cristo, reniegue de Dios. Y cuando la persona diga, no, yo no reniego de ese Dios maravilloso, entonces le van a decir, ¿tiene hijos? Traiga a sus hijos. Le traen un hijo, le cogen la cabeza y ¡pa! Tome su cabeza de su hijo. Ah, no, que no quiere renegar, tiene más hijos, traiga una hija. Venga, le quitan la cabeza, tran. Le arrancan la cabeza, tome su cabeza. Todavía no reniega, entonces ponga la suya acá. Y le van quitando a uno por uno las cabezas. No se lo van a echar ni a los tigres ni a los leones. Va a ser cortada la cabeza de ellos. Y ustedes me dirán, no, pero es que el hermano Jairo está como exagerando. De pronto los van es por ahí a criticar y de pronto les van a hacer mala cara y esto. No, señor, les van a quitar la cabeza. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Versículos 4 y 6, yo quiero leerlo y que le presten atención lo que dice. Vea, dice, y vi tronos, esto es cuando el gobierno del Señor ya, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. ¿Usted sabe qué son decapitados? Estos, los que le vuelan la cabeza, los que le quitan aquí para arriba, esos son los decapitados. Y los van a ver acá, y dice allí, y vi los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Pero a quiénes? Ahí es donde viene la pregunta. ¿A quiénes vio? Y dice, los que adoraban a la bestia y su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Es decir, ¿a quién se está refiriendo? Pues a los de este capítulo, porque los de este capítulo son los que está diciendo que son los que adoran la imagen, que son los que le va a poner una marca. Pues a estos entonces son los que van a decapitar y esos son los que vio Juan allá al final. Entonces cuando yo les digo que van a ser decapitados en ese tiempo es porque la Biblia lo dice, van a ser decapitados. Por eso la palabra del Señor nos enseña que la salvación es hoy, no es en ese tiempo. Si hoy usted no se arrepiente, no se convierte al Señor, hoy que al fin y al cabo lo único que le harán es mala cara, o un vecino no le hablará, o su familia no le hablará, que a la larga es tan sencillo. ¿Qué será en el tiempo cuando usted tenga que poner la cabeza de sus hijos, de su familia? ¿Qué va a pasar con ellos? Ah, yo no sé, eso es terrible. Eso era lo que les quería dejar de notar cuando dice aquí en la palabra de Dios, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Nótense que los venció por esta misma situación. Ahora sí, pastor, creo que ahora sí podemos entrar a la siguiente bestia. Gracias por el tiempito, solamente quería tomar este minutico para esta situación, pero ahora sí entramos a hablar de lo que es el falso profeta, que es la siguiente bestia. Siga, pastor. Bueno, hay algunos aspectos que son interesantes mirarlos, y es que, bien lo dijo nuestro hermano Exxon hace algunos instantes, aparece una trilogía, no la llamemos una trinidad, aparece una trilogía, equivalente sí a la Trinidad del Señor, equivalente sí a lo que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también aparece esa trilogía de maldad, que está encarnada obviamente por Satanás, quien en la Biblia es colocado o es dado el nombre como el dragón o la serpiente antigua, así es como lo define básicamente la misma escritura. Nosotros le damos la interpretación de una palabra que es extraída del griego y es diablo, ¿no? O diablo, ¿cierto? Entonces básicamente sabemos de que es ese ser que está como al mando de las huestes de maldad, ¿cierto? Pero después de ello aparece
lo que son el anticristo, que es la primer bestia de la cual el copastor incluso acabó de hacer referencia y es quien hemos venido tratando estos últimos capítulos, y aparece ese tercer ser, llamémoslo de alguna manera, que pertenece a esa trilogía maligna y que hace referencia o es conocido también como el falso profeta. No le quiero quitar, digamos, lo que el hermano Exxon quiere mencionar seguramente sobre los aspectos que hacen referencia a lo de los dos cuernos, y esto de que habla a manera de dragón, creo que es importante de que lo analicemos, pero sí lo que quiero decir antes de dar de paso a él en esta noche, y es algo que quiero que tengamos muy presente, es que cada uno de ellos cumple un rol fundamental, ¿cierto? Uh-huh. Así como en el caso de la Trinidad de Dios, cada uno tiene un aspecto que es fundamental. Usted recordará, Dios Padre, Dios de la creación, el Dios que acompaña a Israel durante todo ese periplo, durante todo ese tiempo del Antiguo Testamento. Pero luego aparece Jesús como nuestro Redentor, nuestro Salvador, como el ser que entrega su vida para que nosotros podamos ser salvos. Y finalmente el Espíritu Santo, quien el mismo Jesús se refiere a él como nuestro consolador, ¿cierto? Como nuestro ayudador. Pues bien, miremos entonces a qué hace referencia este tercer ser de esta trilogía maligna, vuelvo y lo reitero, que es el falso profeta, y donde se menciona claramente que su misión básicamente va a ser de que los moradores de la tierra adoren a esa segunda bestia, o sea, el anticristo. Esa va a ser la misión clave que va a cumplir este ser. Pero entonces ahora sí, voy con mi hermano Exxon. Antes de seguir avanzando en los posteriores versículos, quiero que nos hable un poquito sobre el tema de lo de los cuernos y sobre lo que dice en cuanto a su voz, que dice que es como voz de dragón. Adelante, hermano Exxon. Claro, pues sí, pastor, ofrezco disculpas, creo que la conexión se me cayó brevemente, pero en una breve oración, Señor, el diablo no quiere, pero tú sí quieres, y ¡pum! Aquí estamos nuevamente, gracias a Yahweh. Dice el versículo 11, y mire que arranco con esto, dice, la bestia que subía de la tierra, ese es el título. Uh-huh. Inmediatamente dice, después vi otra bestia. Paremos ahí un momentico, porque a mí en la escatología me gusta filtrar todo, como el chocolate, como el tinto. Pero ¿después de qué está hablando aquí el Espíritu Santo? Ese después de qué, es una revelación impresionante, ¿sí o no? Por eso es que dice, no dice, el título no dice la bestia que subía de la tierra e inmediatamente tal, no, dice, después vi. El versículo 4, si regresamos un par de versículos atrás, nos habla de la herida de la ¿qué? De la primer bestia, esa herida de muerte, ¿cierto que sí? Esa bestia, esa herida de la bestia que salió del mar, que iba obviamente a recibir una herida mortal. Es decir, iglesia, que esta segunda bestia, ¿verdad?, se va a levantar inmediatamente después de que la primera bestia cae. O sea, imaginémonos, o sea, pongámosle un poquito de ilustración en la mente. La segunda bestia no aparece juntamente con la primera, ¿o sí? ¿No? ¿Podían aparecer, pastor, copastor? Claro que podían aparecer los dos, ¿verdad que sí? Uh-huh. Pero es que aquí el Espíritu Santo nos dice, no. Es después que aparece esta segunda bestia. La pregunta es esa, ¿después de qué? Después de que la primer bestia, o sea, el anticristo, es herida de muerte. Ahí hay un detalle muy, muy importante, uh-huh, y lo puedo relacionar, digamos, los que conocen la historia de las guerras, ¿verdad? Cuando una nación quiere tumbar a otra nación, no es porque hasta ahora la segunda, la nación que quiere tumbar ese país, hasta ahora están haciendo. No, eso ya venía planeado, ya estaban preparados, ya estaban listos
en cuestiones de armamento, de logística. Así que no fue así de la nada, no fue así de rapidito. Así mismito está ocurriendo aquí con el surgimiento de estas dos bestias. En el día de hoy hablaremos de la segunda bestia. Entonces, a mí me pareció muy importante arrancar entendiendo ese después vi. Pero es que esta segunda bestia, es bastante extraña, iglesia, pastor, copastor, porque es que las otras bestias, ¿verdad? Las otras que hemos visto, tuvieron que pelear con otras. Volviendo a enlazar lo que el copastor nos ha explicado en múltiples ocasiones, ¿verdad? De la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Donde se representan naciones, imperios, ¿cierto que sí? Que el oso se comió ¿a quién? Al león, ¿verdad? Que el leopardo le dio para abajo al oso, ¿cierto? Y después viene el dragón y fulmina al leopardo, ¿cierto que sí? Viene una a tomar posesión, son bestias, entiéndanlo, son bestias, son imperios, y por lo general, estas bestias le dan a la otra, y la otra le da a la otra, y la otra le da a la otra, para que se entienda el concepto. Es decir, iglesia, cada nación destruye a la anterior, pero es que esta bestia, esta segunda bestia de Apocalipsis 13, ¿verdad? En vez de aniquilar a la primer bestia, al anticristo, ¿qué ocurre? ¿Qué hace? La ayuda a recuperarse ¿de qué? De la herida que recibió. ¿Vamos bien hasta ahí? Para que vayamos entendiendo, por favor. Esto es bonito de entenderlo cuando uno le echa hasta la lógica, ¿verdad? O sea que no la conquista, sino al contrario, la ayuda a recuperar el poder. ¡Wow! ¡Qué detalle tan tremendo cuando se menciona esta frase ahí en la misma palabra, cuando dice en presencia de la bestia. Esto quiere decir que la segunda bestia quiere impresionar a la primera. ¿Sí o no? Por eso dice en presencia de la bestia. O sea que la segunda bestia, el falso profeta, en vez de aniquilarla y tomar el control absoluto, decide más bien, vamos a darle la manito, vamos a ayudar a que sane. ¿Qué necesita primer bestia? Para eso estoy aquí. En términos colombianos, como para que usted vaya captando la esencia de esta revelación que se nos está hablando aquí. Entonces, esta bestia de la tierra, porque la primera fue del mar, ¿verdad? Manda a adorar a la primer bestia. Y aquí es donde yo quiero un momentico parar, porque es que la mayoría de la gente de la iglesia cree de que es que el anticristo, o sea, la primer bestia, es la que va a llevar a la gente a que se ponga la marca, el microchip, o en la mano o en la frente, y no es así. No es el anticristo, ya lo vamos a ir entendiendo. Es el falso profeta, es la segunda bestia, la que va a hacer ese trabajo, ¿verdad? Porque ese es su trabajo, ese es su ministerio, como lo dice el pastor. ¿Es el ministerio de qué? De imponer la marca de la primer bestia, y va a llevar a la gente, a los moradores de la tierra, a adorarla. Quiero que eso quede bastante claro, porque aunque sí, todo viene delegado por un mismo espíritu del anticristo, pero así como en la iglesia hay funciones. Mi trabajo es el del evangelismo. El pastor no puede cumplir el mismo llamado que el hermano de... ¿Por qué? Porque es una función totalmente diferente. Yo voy y con la ayuda del Señor tratamos de traer las almas para que el pastor Miguel las edifique y nos llene obviamente semana tras semana con la palabra. Son ministerios diferentes. Así mismo es lo que está ocurriendo aquí con estas dos bestias de Apocalipsis capítulo 13. Entonces, quiero dejar eso de entrada pero también es diferente esta segunda bestia en otro sentido, porque ustedes pueden notar de que dice aquí claramente que este tipo tiene doble personalidad.
Es bastante contradictoria esta bestia, esta segunda bestia. ¿Por qué? Me lo pregunta el pastor Miguel. Porque tenía dos cuernos. ¿De qué? No de toro, no de unicornio. Tenía dos cuernos. ¿De qué? Como de un corderito. ¿Pero qué? Pero lo que hablaba era con voz de un dragón. Aquí, eso es una contradicción. ¿Sí o no? Si el copastor nos regala una imagen, digamos, de esa bestia con cara así de persona enojada, pero con esa cara enojada se le aparecen dos, no cachos, dos cuernitos de un cordero. Usted dice, esto no cuadra, esta foto no cuadra. ¿Cómo va a tener una persona ese tipo de personalidad? Y eso lo va a tener el falso profeta. Y lo vemos hoy a través de ¿qué? Del líder de la iglesia católica. El tipo se nos presenta o se le presenta al mundo así como está vestido hoy el hermano Edson de blanquito. Así. Che. Pero por dentro ¿qué? Saca voz de dragón. Lo explicamos anteriormente, ¿se acuerda? Aquí en Colombia, creo que fue en Antioquia, cuando vino en la visita en el 2017, si no estoy mal, 2017-18, donde dijo, por la sangre de Jesús, corre sangre pagana. Por las venas de Jesús, perdón, por las venas de Jesús, corre sangre pagana. Eso está en YouTube. Exactamente la misma identidad del falso profeta, de la segunda bestia. Se le presenta al mundo de paloma de la paz, pero lo que suelta de su boca es blasfemia tras blasfemia tras blasfemia. Y lo impresionante es la reacción de la gente. Uy, las palabras del Santo Padre sí me impresionan. ¿Qué cree que el Señor ve cuando ve la reacción de la gente que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene dirección de parte de Dios, que es únicamente una mera religiosidad? Cuando escucha cómo esta bestia, porque ese es el espíritu de una bestia, ¿cómo se le ocurre hablar de que por la sangre de Jesucristo, por las venas de Jesucristo, corre sangre pagana, hermano? Y nadie reacciona. Si ese es el líder, imagínese cómo serán los que vienen de bajito, los de las parroquias locales, porque todos vienen manejados por un mismo espíritu, ¿verdad que sí? Por eso es que esta bestia es diferente en ese sentido. Esa es la doble personalidad. Se le presenta a la gente bien, pero lo que habla es tremendo. Pastor, yo me acuerdo de una hermana que comentaba, o una hermana no, un testimonio del siervo Gille Ávila hace años. Cuando una hermana le contó a Gille Ávila, les recomiendo para las personas tanto que ya son parte de las filas de Jesucristo como las nuevitas que no conocen de pronto y necesitan ayuda aparte de la iglesia Cristo es mi bendición, que escudriñen a Gille Ávila, puertorriqueño, hombre de Dios. Si hay un hombre que me le quito el sombrero en cuestión de ministerio, es ese viejito que ya está en la presencia del Señor. Y le decía esta sierva a Gille: hermano Gille, yo estuve en un ayuno como de 21 días cuando Juan Pablo II fue a México en los 80s. Y le decía a Gille: hermano, lo que yo vi fue impresionante, porque el Señor me mostró en la visión a este tipo parado por allá en la plazoleta esa donde está Guadachupe, y que ella vio que cuando este hombre, que también tenía carita de ¿qué? De cordero, pero por dentro hablaba como un dragón, dice la hermana que el Señor le mostró que cada palabra que el tipo sacaba de sus labios, ella veía los demonios, ¡fua! Y que cada demonio agarraba y se repartía por todas esas aguas, todas esas masividades de personas que lo iban a ver.
y que se les metía toda esa basura. ¡Pa! 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 Tremendo. Y eso es lo que estamos tratando de enlazar aquí. Esta bestia que se presenta de una personalidad bonita, pero que termina siendo una persona que realmente es contradictoria a las cosas de Dios. O sea, esta bestia en sus labios contradice lo que realmente es. Tiene un lado positivo ante la persona, ante el mundo, pero también tiene un lado muy negativo. Y no estábamos hablando, ay, pero es que ustedes se creen perfectos. No estamos hablando de la parte personal. Yo no puedo hablar mal de Juan Pablo II, yo no puedo hablar mal del Yuca Francisco, yo no puedo hablar mal del cura, del sacerdote de su área en la cuestión personal. ¿Por qué? Porque yo no lo conozco, ¿verdad? A mí no me ha hecho nada. Yo no puedo atacar esa parte, yo no puedo atacar esa parte porque eso no nos corresponde, pero sí en cuestiones espirituales en su totalidad, claro que sí, Dios nos da la facultad de entender del daño que le hace a la gente en cuestiones espirituales. Y eso es lo único que atacamos nosotros, las cuestiones espirituales. Para las personas que dicen, pero es que ustedes les tienen bronca y uy, ¿qué les han hecho? ¡Ah! No, nosotros no tenemos nada en contra de ellos como ser humanos. Pero, como decimos, esta segunda bestia va a ayudar a la primera. Se van a volver parceritos, va a ser ese rescate que necesitaba cuando la otra estaba, ay, me mataron. Va a venir el falso profeta a darle la manito y el ayuda. Dice aquí para avanzar, obviamente, sobre los dos cuernos, porque esto es importante y aquí hay una revelación tremenda. Pero la quiero guardar, pastor, si me lo permite, porque quiero que usted también aporte, quiero que el copastor siga aportando y seguramente vamos a tocar realmente en detalle esto que he podido entender de los dos cuernos y qué tiene que ver Jesucristo ahí y qué tiene que ver este versículo famoso de darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Esto lo hacemos en el segundo segmento, pastor y copastor. Bueno, yo analizo y veo esta situación de la siguiente manera, de acuerdo a cómo lo diagrama la Escritura. Observemos el panorama de cómo ha funcionado lo que ha sido el reinado de Dios Todopoderoso sobre la tierra desde su misma creación, relatado en la Escritura, hasta lo que serán los últimos tiempos y obviamente lo que será la nueva aparición de un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero mire que en cada momento, digamos, de la Biblia tiene cierto protagonismo, no con esto, sin que los otras dos, digamos, esencias de Dios, hablo de Jesús o del Espíritu Santo, se pierdan, ¿sí? Pero si usted ve, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, claramente el protagonista principal, pues es Dios Padre, ¿cierto? En todo sentido. O sea, Yahweh, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, es quien aparece claramente, ¿cierto? Tomando todo ese protagonismo. Cuando arranca el Nuevo Testamento, cuando empieza el Nuevo Testamento, los evangelios básicamente, ahí no es que Dios Padre no aparezca. Igualmente que en la parte, digamos, del Antiguo Testamento, no es que Jesús no aparezca, no es que el Espíritu Santo no aparezca. Seguramente muchas personas dirán, ¿cómo así de que Jesús aparece en el Antiguo Testamento? Sí, no voy a ahondar en esta noche porque pues eso es tema de otro estudio, pero déjeme decirle que sí aparece claramente la personalidad de Jesús, inclusive en el relato que el copastor ha hecho de Daniel, por allá aparece claramente lo que es la esencia de Jesucristo y también aparece el Espíritu Santo también en algunos momentos. Recuerde usted que inclusive en el caso de Sansón, siempre se dijo, la tradición habla de que su fuerza era en el cabello, pero más sin embargo, lo que nosotros podemos observar claramente, no porque nosotros lo digamos, sino porque está registrado en la Escritura, es que claramente dice que cuando el Espíritu Santo caía sobre Sansón, ese hombre era cuando tomaba esa fuerza, ¿cierto? Es decir, había momentos específicos en los que estos
dos esencias de Dios tomaban cierto protagonismo. En el Nuevo Testamento, como les estaba diciendo, Jesús obviamente es quien inicia ese nuevo periplo, y durante esos 4 primeros evangelios encontramos claramente de que el personaje central y la parte clave, digamos, de esa historia está encarnada en Jesús. Pero cuando Jesús expira, acuérdese que hay una promesa que es dada por el mismo Jesús, y es que cuando Él ya no esté con los discípulos, aparecerá el Espíritu Santo. Ahora, ustedes me dirán por qué estoy contando o a qué estoy hablando o qué tiene que ver de referencia en esta noche con este tema. Pues es que mire, si usted se da cuenta, y el hermano Exxon lo decía hace un rato, después vi, y él decía, ¿después de quién? Obviamente, ahí en ese instante, y quien ha sido el protagonista a ese punto, digamos, de la gran tribulación, es el anticristo. Pero ahí, a partir de ese momento, de cuando aparece esa herida mortal, quien empieza a tomar el personaje central, ¿cierto? Ya es el falso profeta. Por eso es que inclusive aquí, ya entonces, por eso es que empieza a darle un enfoque más preciso, más justo, más detallado de ese falso profeta Juan el apóstol, porque es que él es el que toma en este momento como la vocería o el control, digamos, de lo que está ocurriendo en ese momento. Ahora bien, así como dice claramente la Escritura, que quien nos convence de pecado y quien nos lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo, de la misma manera yo observo que en el caso del falso profeta es el que se va a encargar justamente de corromper las almas y llevarlas a la adoración de la bestia, ¿cierto? De la primer bestia. Entonces, acordémonos de que, y esto lo han remarcado incluso ustedes, yo también en algún momento lo dije, el diablo es imitador, y cada uno de esos personajes que aparecen son una clara imitación de lo que es la esencia de Dios, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, eso es algo que es importante que lo veamos. Hay dos cosas que quiero que las analicemos, y con esto le doy cambio al copastor, pero quiero que las tengamos muy en cuenta porque para mí esto es algo fundamental. El hermano Exxon ya lo mencionó en el caso de la apariencia como la vio Juan, pero que es un símil de la esencia o de lo que va a ser la personalidad de este hombre, y dice claramente que su aspecto va a ser como el de un cordero, ¿cierto? O sea, aparentemente va a ser manso. Recordemos que inclusive cuando se describe a Jesús y cuando va a uno un poco más atrás en las escrituras, recuerde que el mismo Jesús inclusive dice que él se presenta como un llevado al matadero sin decir absolutamente nada. En el caso del falso profeta, yo puedo ver claramente de que aquí su apariencia o su forma de actuar va a ser así, muy bondadoso, muy carismático, muy llamativo, seguramente proclamando cosas, digamos que aparentemente a la gente les va a gustar, los va a llenar, pero cuando dice que tiene o de su boca salen palabras como de dragón, ahí veo justamente la forma en la cual va a engañar justamente a la humanidad, a las personas que estén. Porque es que finalmente, recuérdese que inclusive Jesús, una de las características cuando se refiere a Satanás, es que dice que él es un engañador, ¿cierto? Entonces mire que en el caso del falso profeta básicamente va a tener esa esencia. El engaño va a llevar justamente algo completamente distorsionado a lo que la palabra hace referencia. Y como les decía, dos aspectos que quiero que tengamos en cuenta, y con esto sí prometo darle paso ya al copastor, es, número uno, hace caer fuego del cielo. ¡Wow! Un milagro extraordinario me parece a mí. Hasta el día de hoy, ¿cuántos hemos logrado ver? Hablo aparte de Elías, ¿no? Épocas de Elías. Pero ¿cuántos hemos visto, por ejemplo, de que haga alguien caer fuego del cielo? Eso es algo, en mi opinión, de los milagros más extraordinarios que pueden hacer. Pero aparte de eso,
usted se imagina de que hagan construir una estatua, ¿cierto? Y que esa estatua termine hablándole a una persona y es más, termine inclusive predicando en algún momento. Pues es que justamente la escritura dice que eso es lo que va a ocurrir, que este falso profeta va a hacer levantar una estatua y esa estatua va a cobrar vida. Entonces imagínese, ante esos argumentos, más el carisma, más la forma como se comporta este hombre, obviamente es un gancho enorme para que las almas se perviertan y adoren a el anticristo. Voy con usted, copastor. ¿Qué podemos decir de ese siguiente fragmento? Sí. Mire que tocando los punticos, muchas cositas que han mencionado por allí, yo he venido aquí anotando porque de todos modos quiero tocarlas también. Eso de que menciona allí el pastor de que se va a presentar como cordero, recuerden que yo hace un tiempito atrás, creo que 1 o 2 programas atrás, yo ya lo había mencionado, ¿no? Les había dicho que yo soy de los partidarios que piensa que la religión que se va a imponer en un futuro no va a ser el satanismo como tal. O sea, es una opinión personal. Para mí se va a levantar una falsa religión, sí, que se va a dar y van a adorar a un Dios falso. ¿Cuál es ese Dios falso? Pues Satanás disfrazado de ángel de luz, porque él va a venir disfrazado es de ángel de luz y aquí lo dice, vendrá es como cordero, se le va a presentar a la imagen es con una carita bonita, no con unos cachos y una cola, él no se va a presentar así porque la gente no lo va a seguir, va a ser el cordero que se va a presentar y la gente lo va a adorar. La otra parte que decía, que es que va a hacer llover fuego del cielo y la gente lo va a seguir. Mire que yo les mencioné el otro día, mire, si la gente adora un pedazo de palo, un pedazo de pared, aquí en Bogotá, donde nosotros estamos situados, aquí en Bogotá, Colombia, por una de estas avenidas, un día apareció una mancha de humedad ahí. Y ustedes no me dejarán mentir las romerías que hubo de gente disque adorar que porque esa era la imagen de una virgen. Y yo digo, hombre, por favor, pues obviamente eso del sol después lo secó y desapareció. Pero si la gente le cree a una cosa que no hace nada, a un palo, a una piedra, a cualquier cosa que se le parece, alguien una vez, yo recuerdo que salió por las noticias, cortaron un pan y que en la mitad del pan había una imagen y a eso adoran. ¿Cómo será cuando se les aparezca un tipo que haga llover fuego del cielo? Pues eso va, la gente, mire, se les va a tirar de rodillas y le van a lamber el piso a esos monstruos, eso es seguro. Eso por una parte. Por otra, que es un imitador del Señor, mire, total, mire lo que dice aquí en esta parte de la palabra, cómo se va a presentar estas dos bestias. Recordemos cómo se presentó el Señor Jesucristo, cómo fue la muerte de él. Recordemos que fue a la cruz y dice que fue herido por una lanza en su costado, ¿no? Antes de ser bajado de la cruz. Mire que aquí está aconteciendo un evento casi similar, porque como ya le decimos, es imitador Satanás de las cosas de Dios. Ese anticristo aquí lo está presentando que va a ser herido por una espada, con una espada va a ser herido y dice que ese falso profeta es el que le va a dar aliento de vida, ese es el que lo va a levantar. Una imitación perfecta de las cosas que Dios ha hecho. Entonces, por eso sabemos que el diablo es un engañador. Una cosita más que les quería hacer a quedar en cuenta. Mire que la primera bestia sale del mar, de las aguas, y esta sale de la tierra. Las aguas ya sabemos lo que significa. Es gente, es muchedumbre. O sea que esa primer bestia va a salir de allí. ¿Qué significa cuando la bestia sale de la tierra? Pues que no va a tener nada espiritual, va a ser algo humano, va a ser algo de aquí, lleno de pecado, porque la tierra lo que significa es pecado, o sea, va a ser un hijo de pecado, eso va a ser lo que es el falso profeta, esa es la otra bestia que va a aparecer. Y ya para terminar, para darle cambio a mi hermano Edson, que yo sé que está que se habla con lo de los cuernitos, yo le doy una primera parte de lo de los cuernitos. Tengo por allí algo, una búsqueda que hice. Como les digo, nosotros damos diferentes teorías y no es que sean todas exactas. Mire que en esta parte, hasta del 666, ¿cuántas teorías existen del sello? Y todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Unos dicen que es un chip, otros dicen que es un sello, otros dicen que es una cosa de unas barras. Mire, no nos hemos podido poner de acuerdo, pues hay muchas cosas que no nos pondremos de acuerdo. En esto de los cuernos, existe igual una gran variedad de teorías de las que se dan, pero yo les voy a mencionar así rapidita una que leí por ahí y que
tiene sus argumentos para pensar de que sí es así. Los cuernos lo que significan son las dos cosas que dominan el mundo. ¿Y cuáles son esas dos cosas que dominan el mundo? La religión y la política. Esas son las dos cosas en las que se basa el mundo. Entonces el falso profeta se va a levantar y va a tener dominio sobre esas dos cosas, sobre la religión y sobre los gobiernos. Eso es lo que más o menos a grosso modo les puedo decir acerca de los dos cuernitos. Pero le voy a dar cambio entonces a mis hermanos y sobre todo a mi hermano Exxon, que nos hable más acerca de estos dos cuernos, porque yo también estoy ansioso de escuchar qué es lo que nos tiene para esta noche. Bueno, quiero que también observemos el siguiente versículo, así como dice el hermano Exxon, muy al detalle, porque es importante de que lo analicemos claramente. Y es que quiero que inclusive ustedes recuerden, y esto a la gente que también nos sigue, normalmente cuando nosotros oramos y pedimos, por ejemplo, en el caso de una sanidad, ¿lo hacemos en quién? En el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Eso es lo que nos dice la misma palabra, ¿cierto? Que nosotros debemos hacerlo de esa forma. Quiero que le preste atención al siguiente versículo. Verso 14, tomando como referencia la nueva traducción viviente, como les dije. Inclusive voy un poco más atrás, al verso 13, dice: hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Pero mire este verso 14 lo que dice: con los milagros que se me permitió hacer en el nombre de la primera bestia. Entonces, ahí lo que quiero que analicen es que mire que aquí la figura de Cristo obviamente ya ha desaparecido y aquí se orará o se pedirá ese nombre de esa primer bestia. O sea, las oraciones van a ser en nombre de ese fulanito que aparezca. Así será como será conducida, digamos, esas oraciones. Voy contigo, hermano Exxon. Permítame, hermano Exxon. Sí, pastor, copastor. Sí, yo quiero que remarquemos ese versículo sí, 14, en la versión Reina Valera, que dice: y engañaba a los moradores con esa serie de milagros. Nótese muy bien en cuenta eso, sí. Engañaba, es decir que la gente, y yo les dije el otro día, no se vayan detrás de los milagros, porque los milagros son engañosos, esos no dependen solamente de Dios, y aquí dice: y engañaba a los moradores con ese tipo de milagros. Ahora sí, hermano Exxon. Yo estaba ahí para Ecopastor en la Reina Valera, precisamente escudriñando exactamente su punto ahí, y mire que el pastor Miguel no nos mencionó la palabra, o sea, que el diablo le gusta duplicar y falsificar hasta los títulos de Dios. Y mire que es que, hermanos, si estamos hablando del falso profeta, tenemos que lastimosamente ligarlo con Roma, hermanos, porque es que es de ahí de donde sale el falso profeta, ¿cierto? No puede el anticristo, el anticristo si no, necesita la ayuda, entre comillas, de la parte espiritual, porque él es la política, él es la militar, él es la mente, ¿verdad? La que va a programar, necesito que este gobierno caiga, necesito que este otro también surja, necesitamos armamento para... Esa es la función del anticristo, de la primer bestia. El tipo no es nada espiritual, obviamente, entonces por eso el tipo no puede, digamos, delegarle esa tarea a él mismo. Por eso necesita la falsa religión, el falso profeta, para que le dé la mano. Y mírense que en el catolicismo el emplumado de Roma usurpa esos tres títulos en uno, porque el tipo lo llaman el Santo Padre. Increíble, ¿o no? Hasta el día de hoy yo escucho la gente llamándolo: es que el Santo Padre va a dar el sermón de las 7 palabras. No se lo pierdan aquí en Semana Santa. Hermano Exxon, y permítame te interrumpo, pero es que hay, o sea, no quiero dejar pasar lo que tú estás tocando, porque como lo dije hace algunos momentos, aquí claramente dice que se va a pedir en esos milagros a nombre de esa bestia, ¿cierto? O sea,
se va a orar ese nombre de esa bestia. Hoy en día, y esto también hago claridad, no tenemos nada contra nadie en particular ni nada de eso, pero ustedes, hermanos que han pertenecido al catolicismo o que son católicos de los que nos están siguiendo, dígame cuando, por ejemplo, se ora a nombre de una deidad, llámese la Virgen, llámese el santo X, Y, el que usted le quiera poner, o inclusive el caso de las benditas almas, la gente que muere. En ese caso, mire que no se está orando, no se está tomando como referencia a Cristo como debería ser, o no se ora a nombre teniendo a Cristo como referencia, sino, por ejemplo, en ese caso, se está pidiendo a nombre de la Virgen, o se está pidiendo a nombre de los santos, o se está pidiendo a nombre de los apóstoles. Entonces, mire que hay cierta concordancia, lógicamente, con este versículo. Ahora sí, qué pena contigo, hermanos. No, cuál pena ni nada, porque estamos enlazados en el mismo espíritu. O sea, como dice la palabra, como dice un proverbio común, dime con quién andas y te diré con quién eres. Usted anda con gente conectada con las cuestiones bíblicas, usted está ahí. Los tres, sí. Pero también los que no tienen nada de referencia con la Biblia, no, sí, también es Guadalupe. Bueno, ¿qué necesita? Chiquinquirá, listo, esa le sirve para que no lo acuerden más. ¿Usted qué necesita? Necesito un santo para que no le pase nada a mis animales. Bueno, ahí le tengo el santo cachón. ¿Usted qué necesita? O sea, también hay un espíritu que se mueve. Hoy no casualmente, y digo hoy, hace escasamente unas 4 horas estábamos haciendo una diligencia con mi señora esposa, con Adiela, y llegó un tipo, estábamos haciendo una fila ahí para recoger unas medicinas, y llegó un tipo ahí repartiendo unos tratados, pero no eran tratados, eran ya libros. Cuando lo recojo y lo veo así por encimita, encuentro esta imagen. No sé si se alcanza a notar. Bueno, dice, mensaje del ¿qué? El Santo Padre Francisco. Esto es de un compendio religioso católico. Yo les quiero preguntar, sin ofender a mi familia, amigos y los que nos visitan. Si este tipo es el Santo Padre, entonces ¿quién es Dios? Porque ya no puede haber otro Santo Padre. ¿O sí? Si este tipo es el Santo Padre, y esa es la función de la segunda bestia, usurpar todos los títulos. Por eso ellos también se delegan, se llaman el Santo Padre, también es el vicario de Cristo. ¿Qué es el vicario de Cristo? El representante de Dios en la tierra. Supuestamente el representante de Dios en la tierra es este tipo que les acabo de mostrar en la imagen. Cuando Jesucristo es claro en Juan capítulo 15 y 16, donde él dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando yo me vaya, el Padre, el verdadero Santo Padre, Yahweh, Él les va a enviar al Espíritu Santo, el verdadero vicario. ¿Sí o no? Y ese verdadero vicario que es espíritu, este tipo no es espíritu, porque yo lo puedo ver, lo encuentro aquí, ahorita el tipo no es ningún espíritu, ese man es un cuerpo. Y el Espíritu Santo no es un cuerpo, no es una persona física. Pero también lo llaman, el tipo no solamente es el que tiene el nombre del Padre, también usurpa el título de representante en la tierra, y a la larga pues también el tipo también le achacan de que el tipo es el Jesucristo acá, ¿o no? Los 3 títulos santos sagrados, la Iglesia Católica, por eso es que es la gran ramera de Apocalipsis 17, y de ahí es de donde saldrá el falso profeta. Y en lo personal, también como lo dice con mucho cuidado el copastor, posiblemente no vaya a ser Bergoglio por una simple razón. Este tipo tiene 85 años ya. Y estamos hablando de que por ahí en un corto tiempo, enlazándolo con lo que menciona Antonio, ¿verdad? De que entramos en los 10 años en rojo. Agreguémoslo de que, bueno, el Señor viene por nosotros en unos 3, 4 años. Ya este tipo tendrá fácilmente 88 años, 89. Pero a esos, agrégale de que el tipo tiene que aparecer a la medida de la gran tribulación. Estamos hablando de 90 y pico de años, 92, 93.
No creo que el tipo alcance con esa edad a ser el tipo, ya un cuchito ahí que de pronto ni pueda comer solo, que vaya a ser la persona o la entidad satánica que va a utilizar el anticristo para enganchar a los moradores de la tierra. Tiene que ser una persona fresca, que tenga vigor, ¿sí o no? Que tenga realmente esa autoridad. Así de que hay que estar muy pendientes. Lo personal, no creo que este tipo alcance a llegar a esa instancia, a no ser de que hoy mismo, de que este año, o por ahí de aquí a un año, máximo 2, ocurra el arrebatamiento, y a los 3 años ahí sí aparezca, tal vez le alcance, por cuestiones lógicas de su edad. ¿Cierto que sí? Pero bueno, vamos con lo de los dos, ¿qué? Lo de los dos cuernos. Copastor, regálenos ahí una imagen de esa bestia con 2 cuernitos, porque yo sé que hay gente que le gusta ver, los enlaza con lo que estamos enseñando sobre esto. Bueno, así como la primer bestia, ¿verdad? Nos registra que tenía, ¿qué? 10 cuernos, que ya lo predicamos, son 10 naciones, ¿verdad? Pues estos 2 cuernos también van a representar reinos. Y la mejor forma de ayudarles a entender que aunque son 2 cuernos, que nos ponemos así chiquiticos, vean, aunque son 2 cuernitos, estamos hablando de una nación. Vamos lentamente. 2 cuernos dentro de una ¿qué? Una cabeza. No es un cuerno aquí y el otro aquí afuera. No. Son 2 cuernos, pero tampoco están así, mire. Tampoco son unidos. Los cuernos están ¿qué? Separados. No están aquí. Están separados. Hay un espacio acá. Ya vamos a revelar con la ayuda del Espíritu Santo qué hay detrás de todo esto. Y esto es fenomenal. Biblia, papel y lápiz. Entonces, estamos hablando de una nación, porque los 2 cuernos no están en cabezas o en 2 cabezas diferentes. Por ende, son 2 reinos en una misma nación. Brevemente voy a ir a Daniel, que como dice el copastor, Apocalipsis y Daniel son parceros. Tienen que ir ahí uno de la mano del otro. Daniel capítulo 8, versículo 3. A ver, dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía ¿qué? 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Quedémoslo aquí. ¿Cuántos animales está hablando aquí Daniel? 1. Un carnero, ¿verdad? Pero ese carnero tiene ¿qué? 2 cuernos. Tal como lo muestra aquí Apocalipsis capítulo 13. Daniel explica que ¿quién es el carnero? Vámonos para el versículo 20. De ahí mismo de Daniel 8. El carnero, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los ¿qué? Reyes de Media y ¿de qué? De Persia. Y de Persia. Vamos lentamente para que la gente entienda, y yo prefiero ir lentamente, así nos toque hacer otro segundo programa, pero esto es bonito de explicar. Para los que dicen, no, es que yo no entiendo la Biblia, pero es que a mí no me gustan estos cuernos de torbellinos, cabezas, 7 colas, todo eso, eso no es para mí. Bueno, para los que deseen. Pregunto, pastor, copastor, amada iglesia, ¿los medios eran un imperio? Sí. Los persas. No, los medios, estamos hablando de 2. Los medios eran un imperio y los ¿qué? Los persas eran otro. O sea, ¿son un imperio? Sí. Ambos se unieron ¿qué? En una nación.
que es lo que llamamos teológicamente los medopersas. Pero los dos eran separados. Sí, claro. Pero los dos se unieron en uno solo. ¿Sí me están entendiendo aquí? ¿Sí estamos siguiendo la explicación? Y volviendo aquí a Apocalipsis capítulo 13, la controversia que hay con eso de lo de la boca, que tenía una boca, pero obviamente al mismo tiempo hablaba como un dragón. Esto es loco de entender. ¿Por qué qué? Porque aquí profesa ser algo que no practica. Y estamos hablando de una nación. Quiero que nos metamos en cuestiones ya políticas o de naciones. Ya vamos a llegar a dónde es que incluso Jesucristo nos regala la revelación y es precioso, algo que usted nunca había escuchado anteriormente. O sea, de que esta nación, esta cabeza, que profesa ser chévere, que profesa ser ¿qué? Purita, mansa, inofensiva, pero tiene una boca de dragón. Y cuando intentaba entender, ¿verdad? Lo que Apocalipsis me quería regalar, y encontré el registro de que en la palabra del Señor en Apocalipsis, solamente en Apocalipsis, son 29 veces, anote este dato, iglesia, 29 veces donde se menciona la palabra ¿qué? Cordero. 29 veces aparece la palabra cordero en Apocalipsis. De esas 29 veces que aparece la palabra cordero, hay 28 que indiscutiblemente se refieren a Jesucristo. ¿Sí o no? A Jesús. Ojo a esto, iglesia. Porque los dos cuernos que están en la cabeza, aquí se los pongo hasta en imagen, si no hay imágenes. Porque los dos cuernos que están obviamente en la cabeza de esta bestia representan dos reinos que incluso Jesucristo reconoció cuando estuvo en el ministerio en la tierra. ¿Cómo así, hermano Edson? Por favor, aclárenos esto. ¿Cómo así que Jesucristo reconoció dos reinos? Poder. Y ese es el lado positivo que nos presenta esta bestia. ¿Se acuerda que les dimos? Él tiene una parte negativa, pero también tiene una parte positiva. Así que nos toca ahora, por ende, me van a poner en la tarea de buscar los dos reinos que Jesucristo reconoció cuando estuvo 3 años y medio. ¿Cuáles fueron esos reinos? Por favor, me acompañan Mateo capítulo 22. Lentamente, por favor. Mateo capítulo 22, del 15 al 21. Bueno. El título, como en la Reina Valera, la cuestión del tributo. Y dice acá: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Cuántos saben que Jesucristo es la verdad? La verdad no es Jairo, no es Miguel, no es Edson. La verdad es Jesucristo. Pero tampoco es el yuca, créame, de Roma. Y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan, par de hipócritas? Versículo 19. Páseme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, aquí representado con una moneda de 500 pesos. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues al César lo que es del César,
y a Dios lo que es de Dios. Hasta el momento ustedes todavía están locos, y hasta estaba yo loco cuando todavía no entendía lo de los dos reinos que se menciona a través de los dos cuernos. ¿Cuántos reinos reconoció aquí Jesucristo, amada iglesia? 2. Yo les pregunto, en ese reino del Imperio Romano, trasládense a esa época de Jesucristo, ¿existían 2 reinos? ¿Sí o no? Existía el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Dentro de qué? Del Imperio, ¿qué? Romano. ¿Sí me están siguiendo? 2 reinos, porque Dios tiene su reino, ¿o no? ¿La iglesia acaso no es parte del reino de Dios? Total. Pero también está el reino del César, del imperio romano. Y no vivían afuera. Les pregunto, ¿acaso no existía en ese tiempo el imperio del poder civil del imperio romano? Pues claro, por eso es que se habla del tributo, de la moneda, de lo que le corresponde a uno y lo que le corresponde al otro. Espero que me estén entendiendo. Y ya estoy cerrando lo que estamos explicando aquí sobre los 2 cuernos, que sí significan 2 reinos. Habían 2 grupos, 2 reinos viviendo en la misma nación, pero estaban, ¿qué? Separaditos. Mire, como la bestia, el imperio romano, el pueblo de Dios y el pueblo también de ¿qué? El imperio romano a través de su ley, de su gobierno. Por eso es que dice Apocalipsis 13 que tenía 2 cuernos como de corderito. Y el único que referenciamos con términos del cordero, pues es a Jesús. O sea, aparentaban ser dignos. Así como la imagen de la bestia con los 2 cuernos. Parecía un animal, sí, de pronto déspota, pero como tenía los 2 cuernitos de cordero, pues se vería como que no, esta gente es chévere. Pero no, iglesia. Aparentaban ser dignos, santos, pero era de pura, mera hipocresía. En resumen, palabras más, palabras menos, iglesia, ¿verdad? Estos 2 reinos que nuestro Yahshua HaMashiach, que Jesucristo reconoció y dio dedito arriba, era el reino del César y el reino también de Dios, que es la iglesia. Le pregunto, para ustedes, porque tiene que ver mucho con lo que se vive ahora, ¿será lícito que nosotros le rindamos al César lo que le pertenece a Dios, pastor? Y viceversa, ¿será que es lícito que la iglesia le rinda culto también a lo que es del César? Para que me entienda, porque eso es lo que hizo Jesucristo. Y se lo pongo en palabras usted textuales. Pastor, ¿será que si el gobierno de aquí, el presidente Duque, nos convoca a nosotros las iglesias cristianas y nos dice, bueno, por decreto, desde hoy, desde este domingo, todos los diezmos de sus iglesias ahora van a ser parte del Estado? ¿Será que la iglesia le tiene que rendir culto al César de acá, al presidente? Absolutamente nada, porque el diezmo es de ¿quién? Dígalo conmigo, es de Dios, Yahweh. Pero tampoco es lícito. ¿Será que será correcto, pastor, de que usted vaya allá al gobierno, allá a la Plaza Central, y les pida ayudita económica? Presidente, ¿será que usted nos puede colaborar con una ofrendita para nosotros continuar los servicios de la iglesia los domingos y tal? ¿También será lícito eso? Por eso Jesús dice, ¿será lícito? Para nada. Lo que es de Dios, es de Dios. Lo del César es lo del César, lo de Dios es de Dios. Ahí está el reconocimiento de Jesucristo de esos 2 cuernos que se tipifican la iglesia, el pueblo de Dios, pero también tipifica ¿qué? El cuerno del mundo. Continuemos, pastor. Está muy bueno. Bueno, vamos a estar ya concluyendo. Ya el tiempo nos ha avanzado. Realmente ya nos quedan muy breves minutos para estar cerrando este programa. Así de que vamos a hacer cada uno un comentario cortico para poder cerrar este programa en esta noche. Y solamente
quiero que miremos un poquito, aunque es posible que para la próxima semana estemos rematando este tema, porque sigo diciendo de que necesitamos hablar sobre el origen que va a tener esa primera bestia, ¿cierto? Así de que eso lo trataremos la próxima semana y seguramente habrán cositas de este tema que se nos quedaron pendientes y que los abordaremos la próxima semana. Pero sí quiero de todos modos, simplemente llamémoslo, dando como un pequeño abrebocas de lo que puede ser el tema de la próxima semana, decir de que así como lo dijo el hermano Exxon hace un rato, quien va a ser el culpable, llamémoslo de alguna manera, o el que va a inducir a la gente a que se marque, va a ser el falso profeta, ¿cierto? Y mire que esto no está muy lejos de que las cosas funcionen de esta manera. Les quiero comentar que por ejemplo, yo que tengo algún tipo de padecimiento médico, no es grave, eso sí, gracias a Dios, ni nada de eso, pero es algo que con lo cual yo tengo que estar constantemente tomando medicinas para ello. La semana anterior tuve una reunión con la EPS en la cual yo estoy afiliado. Y una de las cosas que nos pusieron como condición para que nos sigan tratando es la vacunación obligatoria. Entonces, mire cómo, y esto lo traigo a colaciones simplemente porque de esa misma manera yo presiento que cuando aparezca el sello, ¿cierto? De lo del anticristo, va a suceder un fenómeno muy similar. Es decir, todo se convertirá en obligatorio y obviamente esto serán cosas de primera necesidad en las cuales tendremos o tendrán las personas que iban en ese entonces por sus razones apenas normales de la vida, llamemos servicio médico, alimentos, cuestiones bancarias, tendrán seguramente que hacerse marcar. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Y una última cosita, el hermano Exxon ya también habló del caso de los cuernos, pero también el copastor había mencionado que era el tema político y el tema de la religión. Entonces, los dos concuerdan en su apreciación, ¿verdad? Copastor, ¿qué podemos decir? Una reflexión final, llamémoslo de alguna manera en esta noche. Yo creo exactamente eso es lo que explica nuestro hermano Exxon, muy bien simplificado, acerca de que las cosas de Dios son una y las cosas del César son otra, hablando de los reinos. Pero yo estoy casi llevado, digamos, por la idea de que efectivamente este nuevo gobierno que va a existir va a regir sobre los dos en una sola. Es decir, ese falso profeta, mire que la bestia lo dice, es el falso profeta y los dos cuernos surgen de él. Es decir, él va a regir sobre los dos. Yo pienso que la religión y la política van a estar así, mano con mano, van a estar unidas a partir de algún instante. Y por eso a mí no se me hace extraño que hoy en día surjan por ahí tanta doctrina falsa donde están mezclando justamente eso, la política con la religión. Y muchas iglesias le han dado apertura, o muchos sitios le han dado apertura a la política, y muchos cristianos incluso se han inmiscuido dentro de la política. Para mí eso es algo que es profético y que va a ser la religión y la política van a estar así mezcladas, y esta bestia va a ser la cabeza visible de ese nuevo ente que va a surgir. Dios los bendiga, nos vemos la semana entrante. Gracias, copastor, feliz descanso también para usted y gracias por sus valorables conceptos en esta noche. Sí, algo de lo que lastimosamente está muy infiltrado en todo aspecto o se está de alguna manera mezclando es los temas políticos con los temas religiosos. Es que pareciera, mire, hoy en día hay iglesias que, por ejemplo, votan por cierto personaje porque simplemente va a una iglesia. Eso es algo que ahorita es popular. Muchos presidentes, muchos senadores, mucha gente de la política, cuando necesita esos votos, van a las iglesias y la gente allá va sin siquiera tener ningún tipo de análisis ni nada de eso,
y simplemente votan. Lo mismo, porque se compensan favores políticos con favores del pueblo, llamémoslo cristiano. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche. El día en que ustedes escuchen que un pastor, estoy hablando cabeza primero física aquí, un pastor, no estoy hablando del ujier, no estoy hablando del hermano de este ministerio, hablo de la persona el que el Señor llamó al ministerio como pastor. El día en que ustedes escuchen que tal pastor se lanzó para la alcaldía de tal, para ser concejal de tal, para ser presidente de tal nación, y el otro candidato es un ladrón, un roba dinero, voten por el ladrón. ¿Por qué? Porque por lo menos ustedes ya saben a lo que van. Pero un pastor que deja el ministerio que Dios le da por involucrarse con la política, con el César, y deja las cosas de Dios, el llamado de Dios, ahí ya se entiende quién llamó a ese tipo. ¿Verdad? Lo del César es lo del César, lo de Dios es de Dios. Pero hablo, vuelvo y repito, en el caso de un pastor. Ahí sí, hermanos, en la política, en donde usted me mencione, pero no tienen el llamado pastoral, porque es que el llamado pastoral no es de 8 a 5, como el de un político. El llamado pastoral, iglesia, es 24/7. A las 2 de la mañana el pastor Miguel puede recibir llamadas de la hermana tal o el hermano tal. Pastor, se me partió una uña, ¿tengo que ayunar por esto? A las 5 de la mañana el pastor Miguel puede recibir otra llamada de un hermano. Pastor, ¿será que es pecado tomarme una cerveza una sola? Una sola, pastor. ¿Será que es bíblico? A las 8 de la mañana el mismo pastor, después de que se levanta ya a orar, aparece otro hermanito. Pastor, ¿será que me puedo echar una canita al aire, me arrepiento y tal, me bautizo? A la 1 de la tarde lo mismo, el pastor recibe otra llamada. ¿Sí me entienden? Esto es un trabajo 24/7 para las personas que no entienden, para las personas que de pronto juzgan o malinterpretan de que creen de que es que eso de ser pastor, eso es un deporte. Es un ministerio donde no tiene salario propio, porque como lo dice Jesús, lo del César es lo de allá. Ustedes no le van a pedir al César, al gobierno, que les ayuden a ustedes. Por eso es que la obra chévere y preciosamente se mantiene únicamente con lo que el Señor nos trae a través de diezmos y ofrendas. Fabuloso. Pero sí, voten por el ladrón, porque por lo menos ya saben a lo que van. Pero el pastor, vuelvo y le digo, que se atreva a dejar el ministerio simplemente para meterse con el César, a trabajar con el César, y el ministerio, hermanito, encárguenle eso a fulano. Voten por el ladrón, sinceramente. Y mire de que termino con esto, copastor. El 2016 salió o surgió la noticia de que el Papa o el Yuca Francisco o el Remolacha Francisco, como le quieran poner, el tipo salió públicamente a apoyar ¿qué? La implantación del ¿qué? Del microchip. ¿Qué es lo que va a hacer aquí la bestia? Lo acabamos de estudiar hoy en cierto aspecto y lo vamos a terminar la próxima semana. El tipo será el encargado de fomentar. En cualquier momento sale este tipo, como ya lo hizo. Aprueben la vacuna, pónganse en la vacuna. Lo va a hacer de la misma forma con la marca de la bestia. Como venga, microchip, arrocito, aquí en la frente, el tipo, y ya lo estamos viendo enfrente de nosotros, amados. ¿Cuál es el interés de ellos? En vez de ellos decir, vamos a meternos en oración o ayuno, no, hagámosle, sí, es buena idea, es buena idea. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu del falso profeta manejando, y le aseguro que si mañana sale este tipo en la plaza de San Pedro y simplemente a voz en cuello, teniendo los recursos de la televisión y las redes sociales, y le sugiere a los billones de católicos que hay, le recomiendo de parte de Jesús que se pongan la marca. ¿Usted cree que la gente no lo va a hacer?
Ahí dejo esa pregunta. Dios me los bendiga. Gracias, pastor, copastor. Gracias, hermano Exxon, también a usted por sus aportes, por su disposición y obviamente por cada uno de sus comentarios. Bueno, hay algunas cosas que sí, son definitivamente interesantes verlas como ya se están viendo patentizadas en funcionamiento de alguna manera, las pruebas que se vienen haciendo desde diferentes aspectos, el control que hay sobre la humanidad, la forma, digamos, en que hoy en día, inclusive dentro de las mismas iglesias, no se predica el genuino evangelio, sino se han vuelto más excluidos sociales de alguna manera que realmente iglesias con lo que es, con lo que debe ser, que es la predicación de la palabra y la exhortación y el llamado a las almas, obviamente al arrepentimiento. Hoy en día se ha entrado en una liviandad enorme en ese sentido y pues todo realmente hay una mezcolanza en todo sentido. Los políticos quieren ser o hacer parte de las iglesias quieren hacer parte de la política, la gente hoy en día es creyente, mañana no es creyente, hoy en día me gustan las cosas que se viven en la iglesia, mañana ya no me gustan. Bueno, una cantidad de cosas realmente que nos llevan simplemente a ver, a discernir de que los tiempos realmente se están cumpliendo con tal precisión como la Escritura los menciona. La próxima semana estaremos concluyendo este tema, si Dios lo permite. Estaremos dándole finalización a lo que hace referencia este Apocalipsis capítulo 13. Pero por esta noche les deseamos un feliz descanso a cada uno de ustedes. Que la presencia del Señor los acompañe. Y será hasta una próxima oportunidad, si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones.